en esta mañana, porque yo sé que Dios hoy hará cosas grandes. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, hoy Dios hará cosas grandes. El Dios que yo conozco no hace cosas chiquitas. Siempre que Él va a hacer algo, lo hace grande. Y por eso yo estoy segura que Él va a hacer hoy cosas grandes, hermano. Muchas veces pensamos acerca de los pastores y de los siervos del Señor que están hechos de otro material diferente al de nosotros, pero no. Así como Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, pero en su carne también experimentó el quebranto, el sufrimiento y todas esas cosas que nosotros sabemos que Él experimentó. Nosotros también lo experimentamos. Y hoy es un día, nosotros no creemos en la restauración de Dios. Hay mucha gente que yo he escuchado que dicen, no, pero es que Dios conmigo no va a poder hacer nada. Ya mi vida está hecha un desastre. Ya yo, bueno, se me antojó ir. Se me antojó ir a la iglesia Gracia y Misericordia. Tú estás aquí porque Dios te trajo y Dios quiere restaurarte. Dile al hermano que está a tu lado, Dios vino hoy a restaurar tu vida por completo. Era algo increíble. En ese momento el profeta hablaba de esa restauración que Dios haría con su pueblo y yo me imagino que cuando él declara esta palabra, la mayoría de la gente que estaban ahí no la creyeron. La mayoría de las personas que estaban ahí podían decir, ese hombre está loco. ¿Qué es lo que Dios va a hacer si Nabucodonosor acabó con todo? Dile al hermano que está a tu lado, no importa si el diablo acabó con todo en tu vida. Hoy Dios te entrega una vida nueva. Hoy Dios te va a restaurar. No importa cuántos golpes te haya dado el diablo, pero tú tienes que tener una decisión. Amén. La decisión tú tienes que tenerla. Porque siempre Dios quiere hacer la obra. Siempre Dios va a querer restaurarnos, hermano. Pero el asunto está en nosotros muchas veces. En ocasiones no le creemos a Dios. En ocasiones pensamos que Dios no lo va a hacer. Pero Dios quiere que tú le creas a Él. Y que firmemente tú confíes en que el que empezó la obra la va a terminar. Porque como decíamos anteriormente, Dios no va a dejar su obra inconclusa. Esta palabra que hemos leído en Jeremías 33 está en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero llevarlo al Nuevo Testamento, a un milagro de restauración que Jesús hizo con un leproso. La lepra puede representar muchas cosas en nuestra vida, pero yo creo que lo que mayormente representa la lepra es el pecado. Porque así como yo le comentaba a un joven ayer en la mañana, que estábamos hablando acerca de lo que el Señor hace en nuestras vidas, y yo le decía que no hay una plaga más grande que la plaga del pecado, porque el pecado, hermano, acaba con todo. El pecado lo destruye todo. Entonces, él me preguntaba y él me decía, porque yo quiero saber, pastora, yo quiero que usted me diga, ¿a qué fue que Jesús vino? Digo, pues a ti nunca te han dicho eso. ¿A qué fue que Jesús vino? Él vino a buscar y a salvar lo que estábamos perdidos. Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, él entraba ahí en una disputa y él decía, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y yo le decía, mira, mi hijo, lo de Dios es algo que para nosotros los seres humanos es inexplicable. Porque nadie se puede imaginar la manera como Dios puede transformar un adicto, cómo Dios puede transformar una lesbiana, un homosexual, cómo Dios puede liberar a una persona endemoniada, pero Él lo hace. Entonces, la obra que Jesús vino a hacer en esta tierra fue una obra completa. Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino que Él vino también a librarnos de la maldición, de la enfermedad, de la muerte.
Hermano, cuando la Biblia habla de muerte en relación a los siervos de Dios que mueren, nunca se habla de muerte como muerte natural o como muerte al fin, sino que dice los que duermen. Porque para el Señor, una persona que muere en el Señor está prácticamente en descanso, durmiendo. No es que ha muerto. En el plano natural ha muerto, pero en el plano espiritual dice la palabra que ha pasado de muerte a mejor vida. Entonces, esas son cosas inexplicables. Esas son cosas que la gente con su humanidad no puede entender. Por eso que dice el Evangelio que esto del Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros ¿qué es? Poder de Dios. Esto es lo más grande. Esto es lo más poderoso, la palabra de Dios, hermano. Esto es lo más hermoso, ese milagro de restauración que Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. Porque no hay uno que esté aquí sentado en esta mañana que pueda decir, no, Dios no ha hecho nada conmigo. No, yo vine al camino de Dios porque sí, porque quise. No, hermano, la mayoría de nosotros hemos tenido una razón. Hemos venido a estos caminos, hemos venido a los pies de Cristo por alguna causa. Por algo que Él provocó, por algo que Él ha permitido en nuestra vida, para que nos acerquemos a Él. Amén. Entonces, vaya ahora al libro de Mateo, capítulo 8, verso 1 y 4. Y al mismo tiempo también vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8 al 14, para que nosotros veamos la diferencia que hubo entre la actitud de ese leproso del cual habla la palabra en Mateo 8 y también de otro leproso llamado Naamán, del cual habla la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8 al 14. Primero vamos al libro de Mateo. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Recuerden que a mí me gusta que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra. Dice, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué dice ahí la palabra? Que le seguía mucha gente. Hoy en día hay mucha gente también que siguen a Jesús, pero muy poco hay que sean discípulos verdaderos de Jesús. Amén. Todo el tiempo Jesús ha tenido muchos seguidores, hermano. Pero Él no quiere seguidores, Él quiere hijos. Amén. Él quiere discípulos. Entonces, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y dice el verso 2, y he aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo este leproso? Dice que se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay dos cosas importantes que hizo este leproso, que cada uno de nosotros también debemos hacer si verdaderamente queremos una restauración de parte del Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre? Dice aquí la palabra que él se postró ante Jesús. Eso quiere decirnos que él vino con una actitud de humillación. A Dios usted no tiene que darle órdenes. Dios hace su cosa en su perfecta voluntad y en su infinita misericordia. Y lo va a hacer en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Lo más importante que podemos ver aquí en el punto 1 es que este hombre se humilló delante de Jesús. Y no solamente se humilló, sino que reconoció el poderío que había en él. Si usted se fija, en su Biblia está la palabra Señor y está escrita en mayúscula, ¿verdad? Dice Señor en mayúscula, lo que quiere decir que se está refiriendo al único que merece ser llamado con este nombre, que es ante el cual dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Él dijo, si quieres, puede limpiarme.
Otro punto importante ahí es que él sabía que Jesús podía hacerlo. Amén. Cuando queremos ser restaurados por Dios, no es suficiente solamente con que tú creas. No es suficiente solamente con que tú pienses que Dios puede hacerlo. Tú tienes que estar plenamente convencido de que Él sí puede hacerlo. Aquel leproso reconocía el poder que Jesús tenía. Y por eso él dijo, si tú quieres. Es importante que usted preste atención, porque lo que él quiso decirle a Jesús es, si es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Cuando dijo, si tú quieres, lo que él quiso decir en pocas palabras es, si es tu voluntad limpiarme, si es tu voluntad curarme de esta lepra, tú puedes hacerlo. Y dice el verso 3 que Jesús entonces, cuando escuchó estas palabras de la boca de este leproso, dice que extendió la mano y le tocó. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Quiero. Señale bien esa palabra en su Biblia. Quiero. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios siempre quiere hacer la obra en usted. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios no quiere verlo a usted como usted está. Que Dios no quiere verlo en esa condición en la cual el diablo lo tiene. Que Dios quiere liberarlo, que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere perdonarlo, que Dios quiere transformarlo para que a través de usted también otras vidas puedan ser transformadas. Porque es importante también entender el propósito por el cual el Señor nos restaura. Si Dios me restauró a mí, yo estoy llamada a restaurar a otros. ¿Qué dice la palabra? Dad por gracia lo que por gracia han recibido. Muchas veces la gente nos llama locos, nos llama fanáticos. Nos ve como personas anormales, hermano. Pero es que lo que Dios ha hecho en nosotros es tan grande que nosotros no nos podemos callar. Si no, pregúntale a la mujer samaritana que fue restaurada por Jesús. ¿Por qué ella salió vociferando por todo el pueblo y contándole a todo el mundo la obra que Jesús había hecho en ella? Porque ella sí sabía, sí conocía la obra que Jesús hizo en su interior. Lo más importante y lo primero que Dios quiere restaurar en nuestras vidas son nuestras emociones, hermano. Porque si nuestras emociones están dañadas, entonces nuestra vida también va a estar dañada, nuestro testimonio va a estar dañado. Y Dios quiere comenzar restaurándonos internamente todo lo que hay dentro de nosotros que no sea del agrado de Él. Él quiere quitarlo. Pero nosotros no podemos oponernos a ese trabajo. A veces Dios utiliza a un hermano, utiliza a la pastora para decirte la manera como Él te quiere restaurar o para darte las pautas y tú no le haces caso. Y Dios te está hablando y tú no oyes la voz. Hermano, cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos dice algo de parte del Señor, nosotros no estamos llamados a molestarnos. Nosotros estamos llamados a aceptar la amonestación, porque a través de una amonestación Dios puede hacer una obra en nosotros que es necesaria en nuestra vida. Amén. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te anegarán. Cuando pase por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Y si nos vamos más o menos a ver qué quiere el Señor enseñarnos con estos versículos, lo que yo entendí estando ahí esta mañana es que el Señor nos dice, los procesos son necesarios para el crecimiento espiritual, para la restauración de tu vida. Los procesos son necesarios porque es a través de los procesos como Dios se te va a manifestar y cómo Dios se te va a revelar. Y lo que Él le está queriendo decir ahí al profeta es
yo te voy a llevar de proceso en proceso. Si el agua no ha sido suficiente para ti, entonces te voy a pasar por el río. Y si el río no es suficiente, entonces te voy a pasar por el fuego. ¡Oh, mi alma alaba a Dios! ¡Aleluya! Por eso es que cuando estamos en medio de un proceso, hermano, no hay por qué estarse quejando. No hay por qué estarse lamentando. Cuando estamos en medio de un proceso, lo que tú tienes que decirle a Dios, Señor, ¿con qué propósito tú me estás permitiendo pasar por él? Porque cada proceso tiene una enseñanza. Y a través de los procesos, nosotros vamos subiendo de nivel, hermano. En estos caminos, nadie viene sabiéndoselo todo. En estos caminos, usted llega y usted no sabe nada. Tiene que dejar que el carpintero lo restaure. Tiene que venir al taller del maestro y dejarse procesar por él, aunque le duele, hermano. Porque hay ocasiones que no va a doler. Pero aunque te duele el proceso, dile al hermano que está a tu lado, aunque duele el proceso es necesario. Es necesario el proceso. ¿Qué dijo Job cuando estaba en medio de su proceso? De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Y sabe lo que él pudo escribir después de esas palabras que él proclamó? En medio de su proceso y en medio de todo el dolor y en medio de toda la pérdida, hermano, que tuvo y en medio de toda la burla de sus propios amigos y aún de su propia mujer que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Oiga lo que Job exclamó. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Dale un aplauso al Señor. Ese tipo de convicción que tuvo Job es la convicción que Dios quiere que tú y yo podamos tener algún día. Es que nosotros no reneguemos de Dios. Es que nosotros veamos los procesos como un trabajo necesario en nuestra vida y no como una maldición. Porque así como usted, como padre, no quiere nada malo para sus hijos, tampoco el Señor quiere nada malo para nosotros. Pero así como usted corrige a sus hijos porque los ama, el Señor también nos corrige a nosotros porque nos ama. Dile al hermano que está a tu lado, Dios no te va a dejar igual. Y muchas veces somos nosotros los que alargamos el proceso por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? Un trayecto que ellos podían recorrerlo, hermano, quizá en 2 días o 2 días y medio. ¿Y cuánto duraron? 40 años duraron dando vueltas, hermano, por su rebeldía, por su desobediencia, porque aún haciendo Dios todo lo que hizo con ellos, todavía ellos no conocían a Dios. ¿Cuántas cosas buenas Dios hace diariamente con nosotros? ¿Y por cuántas de esas cosas tú das gracias? Somos dados, hermano, a quejarnos, pero muy poco dan gracias. Muy poca gente se levanta dándole gracias a Dios. Al contrario, hay mucha gente que se levanta quejándose. Ay, qué día más nublado. Ay, este va a ser un mal día, va a llover. Si llueve es malo, hermano. Si no llueve también es malo. Si hace calor es malo y si no hace calor también. Hay gente que como quiera se queja. Entonces, volviendo aquí a la palabra, dice que Jesús le dijo, quiero. Instantáneamente le dijo, sé limpio. Instantáneamente la lepra desapareció. Hay milagros que Dios lo va a hacer flash. Hay milagros que para Dios ocurren o van a ocurrir en cuestiones de segundos. Pero muchas veces lo que llevamos a que ese milagro se haga realidad o que Dios pueda hacer el milagro en nosotros es la actitud con la que nosotros venimos delante de Dios.
Porque muchas veces no tomamos la actitud de este hombre. Venimos dándole orden a Dios, pero yo soy tu sierva. Pero ¿por qué tú no me sanas? Fíjese, hermano, el proceso que vivió en su carne el apóstol Pablo. Sin embargo, en medio de cada uno de esos procesos que él vivió, escribió mensajes, escribió cartas tan hermosas que hoy en día son las que nos levantan a nosotros, son las que nos dan la fuerza. Esa carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, hermano, en el capítulo 4, verso 13, que la mayoría de los cristianos se lo saben. Quizás muchos cuando la leen piensan que él estaba en un resort o que andaba por ahí, hermano, de paseo, disfrutando de la vida. No, les tengo noticia. Esa carta él la escribió en la cárcel. ¿Me escuchan? Esas cartas fueron escritas por él en la cárcel. Y oigan lo que él dice en ese capítulo 4, verso 13. Todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Todo es todo, hermano. Este hombre entendió el propósito para el cual el Señor lo llamó. Porque muchas veces Dios nos llama y tú no entiendes el propósito. ¿Cuánta gente tiene 20 años en la iglesia, hermano, y todavía no conocen su propósito? ¿Cuánta gente se congrega en las iglesias hoy en día y no han podido descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con ellos? Que Dios tiene con su vida. ¿En qué área Dios los quiere usar, hermano? Porque Dios a todos nos repartió dones. Aquí no hay una persona que pueda decir que no tiene un don de Dios. Dios repartió dones a todos. Todos tenemos dones. El que no tenga el don de servicio tiene el don de predicación. El que no tiene el don de predicación tiene el don de misericordia. El que no tiene el don de misericordia tiene el don de la enseñanza. Pero Él nos dio dones a todos. Hay músicos, hay adoradores. En el pueblo de Dios hay diversos dones, hermano. Pero ¿para qué Dios ha dado esos dones? Dice la palabra, para la edificación del cuerpo. Para bendecir la iglesia, hermano. Si Dios te ha dado el don de sanidad, no te guardes ese don. Usa ese don. Ve con nosotros los martes al hospital a orar por los enfermos para que sean sanados. Si Dios te ha dado el don de servicio, sirve. Entonces, dice aquí que este hombre al instante fue sano. Su lepra desapareció. Y entonces Jesús le dijo, mira, no le diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús no solamente vino a cumplir las órdenes de su Padre que estaba en los cielos, sino que también las órdenes terrenales Él las cumplía. Y por eso Él le dijo, muéstrate al sacerdote, porque en ese tiempo, cuando un leproso era sanado o era limpio, tenía que ir ante el sacerdote y presentarse, hermano, como testimonio de que ya esa persona estaba libre de esa condición y podía entonces tener una vida normal. Vamos ahora al Antiguo Testamento, a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a ver un caso aquí que tiene cierta diferencia con el caso que acabamos de leer en Mateo capítulo 8. Fíjese que aquí habla de un hombre llamado Naamán. No vamos a leer el capítulo 5 completo, pero yo le invito a que usted en su casa lo pueda leer completo para que usted pueda ver
la obra que Dios hizo en este hombre por la fe de una muchacha que ni siquiera era familia de él, ni siquiera estaba en el nivel o en el estatus en el que estaba Naamán, como para ella atreverse a hablarle del profeta. Pero leyendo aquí, a partir del verso 8, fíjese cómo dice. ¿Están todos ahí? Segunda de Reyes 5, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hablando de Naamán. El rey fue quien envió a Naamán al profeta. Y dice el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Qué decía el anterior capítulo que leímos? ¿Qué hizo el leproso cuando fue delante de Jesús? ¿Qué hizo? Se postró, hermano. Se tiró de rodillas y se postró delante de Jesús. Aquí el profeta está representando a Dios, ¿verdad? Porque ahí usted puede ver que dice el profeta de Dios. Entonces, el hombre de Dios está representando a Dios. Por lo tanto, hermano, si usted no se somete al hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios ha levantado, no me venga a decir a mí que usted se va a someter a Dios, porque si usted no se somete al que usted está viendo, menos se va a someter a un Dios que usted no ve. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, dice aquí en el verso 9, y vino Naamán. Y vino a Naamán él con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Ni siquiera entró. El hombre se creía tan importante que él entendía que el que tenía que ir donde él era el profeta. No él donde el profeta, sino el profeta donde él. Y así hay mucha gente que dicen: yo estoy esperando que Dios me toque. Yo estoy esperando que Dios... ¿Y quién eres tú? Tú eres más importante que Dios. ¿Y por qué Dios tiene que obrar de la manera que tú quieras? ¿Y por qué Dios tiene que ir donde ti y tú no vienes donde Dios? ¿Y por qué si tú eres el que está necesitado de un milagro, tú te quedas de brazos cruzados y no haces nada para que el milagro ocurra? ¡Aleluya! La palabra tiene miles de ejemplos, hermano, de personas que fueron sanadas, de personas que fueron libertadas, de personas que eran ciegas y el Señor le dio la vista, de personas, hermano, que estaban muertas y Él lo levantó. Dios hace como Él quiere, hermano, pero tú y yo no podemos darle órdenes a Dios. Tú y yo no tenemos que decirle a Dios cómo Él debe de hacer las cosas, porque Él sabe perfectamente cómo las debe de hacer. Entonces, claramente vemos aquí cuál era la actitud que Naamán tenía. Y dice el verso 10, entonces Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? Le envió un mensajero a Naamán. Bueno, como tú no entraste a la casa, como tú te quedaste en la puerta, entonces, como tú no eres más importante que yo voy a hacer lo mismo que tú. Yo no voy a salir donde ti, yo te voy a enviar un mensajero. Eso muchas veces se dio con nosotros. Nos manda mensajeros, nos manda personas que nos prediquen, nos manda personas que nos hablen de Dios, nos manda personas que nos inviten a la iglesia, nos manda personas para que nos hablen la palabra, hermano. Y Eliseo hizo esto. Le envió un mensajero a Naamán y en el mensaje
le mandaba decir lo siguiente: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será que limpio. ¿Cuántas veces lo mandó que se bañase o que se lavase? 7 veces. ¿Cuánto tiempo le tomó al leproso del capítulo 8 ser sanado? Nada. Al instante el Señor lo sanó. Entonces, lo que yo te quiero enseñar con esto, iglesia, es que tu actitud es la que va a hacer la diferencia. La manera como tú vengas y te acerques a Dios, la manera como tú le creas a Dios, es la que va a provocar el milagro. La manera como tú te humilles delante de Él, esa es la manera que Dios va a utilizar para que ese milagro en ti se haga realidad. Fíjense, hermano, Él le dijo que se lavara 7 veces en el Jordán y que su carne se iba a restaurar y sería limpia. ¿Cuál era el milagro que Naamán necesitaba? Un milagro de sanidad en su cuerpo, hermano. Él tenía lepra. Y en esos tiempos, el tener lepra no era tener cualquier cosa, porque los leprosos incluso eran apartados, no se podían acercar a nadie, hermano, todo el mundo le salía corriendo. Lo que quiere decir que era una humillación prácticamente estar enfermo de lepra. Entonces, oiga lo que Naamán dice en el verso 11. ¿Qué pasó con Naamán? Dice el verso 11, y Naamán se fue como enojado. Y iba diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, o tocará la lepra, y sanará la lepra. Alaba. Dile al hermano que está a tu lado: Dios lo va a hacer, pero no a tu manera. Es a la manera de Él. Oiga, qué importante se consideraba Naamán. Oiga, qué importante se consideran mucha gente que cuando se está ministrando en la iglesia y le dicen pasen al altar, se quedan en la silla y dicen: no, yo no me voy a parar, si Dios quiere que me toque aquí. Esa es la actitud de Naamán. Y esa actitud, hermano, hay que reprenderla y echarla fuera en el nombre de Jesús. Esa actitud arrogante, esa actitud soberbia no le agrada a Dios. El milagro no va a ocurrir a la manera tuya. El milagro va a ocurrir a la manera de Dios. Y tú y yo estamos llamados a hacer la cosa como Dios dijo, aunque tú no la entiendas. Dios no te manda que entienda, Dios te manda que obedezca. Porque Él pudo haber pensado en su mente, pero oye, ¿y qué necesidad tengo yo de que desambullirme 8 veces o 7 veces? ¿Y por qué este profeta me manda a hacer esto? ¿Y por qué me manda a ese río? ¿Y por qué no me manda a otro? Porque también eso lo pensó él, hermano. Porque parece que ni el río estaba al nivel de él. Y hay mucha gente en estos tiempos que están buscando iglesias que los representen. Pero usted no está llamado a buscar iglesias que lo representen. Usted que está llamado a representar la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Qué es eso de que estoy buscando una iglesia que me represente porque yo soy el ingeniero fulano, el doctor fulano, el abogado fulano? Hermano, el que está buscando verdaderos representantes en esta tierra que los representen es el Señor. Y es bueno que usted sepa en esta mañana que nosotros no representamos a cualquiera. Nosotros representamos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey que no cambia cada 4 años. El Rey eterno, hermano, que nadie ha podido quitarlo de ahí y nadie lo va a quitar de su trono. Ante el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque el Dios que nosotros le servimos, hermano, no es un Dios que cambia cada 4 años.
Ese Dios siempre sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Gloria a Dios. Entonces, fíjese cómo dijo Naamán. Y continúa hablando, porque el enojo que tenía este hombre era tan grande, hermano, que él hablaba y hablaba y hablaba. Por eso es que no es mucho hablar, no es bueno hablar mucho, hermano. Y por eso es que usted tiene que analizar por qué Dios no ha dado 2 oídos y una boca. Para que usted oiga más y hable menos. Porque en las muchas palabras nos falta el pecado. Naamán estaba peleando ¿con quién? ¿Con el profeta? No, hermano, estaba peleando con Dios. Porque lo que el profeta le mandó a que hiciera fue Dios que le dijo. Esto no fue un invento del profeta. Todo lo que esos hombres de Dios hacían en ese tiempo, Dios se lo revelaba. Entonces, esa no era una orden del profeta, era una orden de Dios. Que usted no lo entiende, hermano. No, no tiene que entenderlo. No, porque es que yo no sé por qué Dios no lo hace de tal manera. No, hermano, no es a tu manera, es a la manera de Él. Si la Biblia te dice que el Señor salvará a tus hijos, no pregunte cómo Él lo va a salvar. Simplemente créele a Dios que lo va a hacer y ya. Punto. Si Él dijo, Él lo hará. Y dice el verso 12, Abama y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Oiga, ¿para dónde quería que lo mandaran? Si me lavara en ellos, ¿no seré limpio también? Y dice, y se volvió y se fue enojado. ¿Qué dice aquí? Se volvió y se fue enojado. Hay muchas veces que hay gente que vienen a la iglesia y no le gusta el mensaje y se van encarados y se van enojados. No, porque mira, eso lo dijeron por mí. Tú puedes estar seguro que ese mensaje lo prepararon para mí. Hermano, les tengo noticias. Los mensajes no los preparamos para nadie porque los pastores nunca sabemos quién viene y quién no viene a la iglesia. Quién va a faltar y quién no falta. Cada vez que nosotros traemos un tema aquí, lo traemos porque el Espíritu Santo lo trae. Y como dije al principio, para alguien lo trajo. Alguien necesitaba escuchar en esta mañana que Dios lo restaura todo. Diga conmigo, Dios lo restaura todo. Entonces se fue enojado. De esa manera, con enojo, tú no vas a recibir ningún milagro. Y oiga, pareciera que los criados tenían más sabiduría que él, porque miren lo que dice el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, hablándole a Naamán, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y será? ¿Qué quisieron decirle lo que haga Naamán? Pero es algo tan difícil. Y Dios te está pidiendo algo que tú no puedes hacer. Dios te está pidiendo algo imposible. No, hermano, eso no es imposible. Eso es algo sencillo. Como muchas veces Dios nos está pidiendo, nos está demandando cosas sencillas. Nosotros no hacemos. Aleluya. Mira, hermanita, Dios no te quiere vestida de esa manera. ¿Y qué hacemos? Lo encabamos, lo molestamos. Pero tú no sabes por qué Dios te está diciendo que te vista de otra manera. Porque tú no sabes lo que Dios mañana va a hacer contigo. Y aunque tú no lo creas, la manera como tú viste también importa. ¿Por qué importa? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo, diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo? ¿Qué cosa más poderosa? ¿Y usted cree que el Espíritu Santo va a morar en cualquier cuerpo? ¿Y usted cree que el Espíritu Santo se va a glorificar usando usted la ropa que quiera, vistiendo como usted quiera y haciendo lo que usted quiera? No. Mientras Naamán quiso hacer las cosas a su manera, el milagro no ocurrió. Siga leyendo conmigo para que usted pueda entender
para ser limpio de su lepra. Entonces, cuando ellos le hablaron de esta manera y le dijeron estas palabras de parte de Dios, dice el verso 14, él entonces, diga conmigo, él entonces, ¿qué hizo? Descendió. Diga conmigo, descender es humillarse. Él descendió. Él dejó su tanería, él dejó su orgullo, él dejó su prepotencia, él dejó su soberbia a un lado y todo lo que tenía. Que quizá era peor que la misma lepra que tenía su cuerpo. Entonces dice que él descendió y ¿qué hizo? No solamente se bañó, dice se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorarte, Señor. Mientras no nos humillemos, no vamos a poder experimentar una verdadera restauración en nuestra vida. Dios hace tiempo que quiere completar la obra en nosotros. Pero muchas veces tiene que permitir que nosotros pasemos por la casa del alfarero. Porque Dios, si tiene que levantarnos 7 veces, nos va a levantar. Hay gente que a veces dice, pero ¿y por qué yo no salgo de una? Pero ¿y por qué yo vivo de prueba en prueba, de proceso en proceso, de problema en problema? ¿Pero qué será lo que pasa? Pero cuando nosotros nos sentamos a analizar nuestra vida y analizar nuestras actitudes,